El amor, en su forma más pura, es a menudo celebrado como una fuerza unificadora. Sin embargo, en su manifestación más dolorosa, puede convertirse en una experiencia de profunda desunión, la de amar a alguien con quien no se puede estar. Esta paradoja, cargada de anhelo y sufrimiento, no es una mera casualidad del destino, sino un complejo fenómeno que resuena en las profundidades de la psique humana. Para comprenderlo en toda su magnitud, debemos ir más allá de la superficie del dolor emocional y adentrarnos en los modelos teóricos que la psicología y la filosofía han desarrollado a lo largo de los siglos. Este ensayo se propone analizar el amor imposible desde tres perspectivas complementarias: el psicoanálisis freudiano, con su énfasis en las pulsiones y la estructura de la personalidad; la psicología analítica de Carl Jung, que nos introduce en el mundo de los arquetipos y la individuación; y la filosofía estoica, que ofrece un marco para la aceptación del sufrimiento y el desapego. Al entrelazar estas tres visiones, buscamos no solo diagnosticar el origen de este dolor, sino también encontrar un camino hacia la sanación y el crecimiento personal. El amor imposible a la luz de Sigmund Freud. Para Sigmund Freud, la mente humana es un campo de batalla donde fuerzas opuestas están en constante conflicto. El amor imposible, desde esta perspectiva, no es simplemente un romance fallido, sino la manifestación de una profunda lucha interna entre las tres instancias de la psique: el ello, el yo y el superyo. El ello, ide, la parte más primitiva y oscura de nuestra personalidad, es el reino de las pulsiones, triebe. Dominado por el principio de placer, el ello busca la gratificación inmediata de todos sus deseos, sin consideración por la realidad, la moralidad o las consecuencias. El anhelo por la persona amada, con toda su intensidad y urgencia, reside en el ello. Es el impulso visceral que clama por la unión, la posesión y la satisfacción de un deseo que puede ser tanto físico como emocional. Este deseo es ciego a los obstáculos de la realidad, ya sean compromisos de terceros, la distancia física o cualquier otra barrera. Para el ello, solo existe una necesidad: obtener el objeto de su deseo ahora. En contraposición a esta fuerza pulsional se encuentra el superyo, superego, que representa la conciencia moral y los ideales internalizados de la sociedad, de la familia y de la cultura. El superyo es la voz de la prohibición: el debes y el no debes. En el contexto de un amor imposible, el superyo puede ser la fuente de un profundo sentimiento de culpa o vergüenza. Si la persona amada está comprometida, si la relación está socialmente desaprobada, o si va en contra de nuestros propios principios morales, el superyo entra en acción. La lucha se intensifica, la pulsión del ello demanda la unión, mientras que la voz moral del superyo condena el deseo como inapropiado o inmoral. Entre estas dos fuerzas titánicas se encuentra el yo, ego, el mediador de la psique. Operando bajo el principio de realidad, el yo tiene la tarea de satisfacer las demandas del ello de una manera que sea segura y socialmente aceptable. En el caso del amor imposible, el yo es el que reconoce la cruda realidad de la situación: la relación no puede ser, no debe ser o no está disponible. El yo es quien sufre el dolor de la frustración y la castración de un deseo. Su labor es encontrar un equilibrio entre las demandas irracionales del ello y las restricciones del superyo. Si el yo es débil, puede ceder a la fantasía o la obsesión, lo que lleva al tormento mental. Si es demasiado rígido, puede reprimir el deseo por completo, lo que a menudo resulta en síntomas neuróticos o ansiedad. El gran desafío del yo, por lo tanto, no es simplemente abandonar el deseo, sino encontrar una manera de canalizar la energía de la pulsión frustrada. Aquí es donde Freud introduce uno de sus conceptos más valiosos para la sanación: la sublimación. La sublimación es un mecanismo de defensa maduro y adaptativo en el cual la energía de una pulsión inaceptable, en este caso, el deseo sexual y emocional por una persona inalcanzable, se desvía hacia una meta más elevada, socialmente valiosa y productiva. En lugar de consumirse en la fantasía o la obsesión, el individuo puede sublimar la energía del anhelo en una forma de arte, música, pintura, escritura, en la dedicación a un proyecto creativo, en el trabajo altruista o en el desarrollo personal. La sublimación no elimina el deseo, sino que lo transforma, permitiendo que la energía que de otra manera sería destructiva se convierta en una fuerza constructiva para el crecimiento personal y el bienestar. En resumen,
Desde la perspectiva freudiana, el amor imposible es una neurosis, un conflicto no resuelto en el corazón del yo. La clave para la superación no es la mera represión, sino la canalización consciente de esa energía pulsional. El camino hacia adelante implica que el yo tome el control, reconozca la realidad del dolor y redirija la fuerza del deseo hacia un propósito que enriquezca la vida, en lugar de permitir que lo consuma. El espejo del alma, el amor imposible en la psicología analítica de Carl Jung. Mientras que Freud se centraba en las pulsiones individuales y los conflictos de la infancia, Carl Jung expandió el concepto del inconsciente para incluir el inconsciente colectivo y los arquetipos. Desde la visión junguiana, el amor imposible adquiere un significado mucho más profundo, trascendiendo la mera frustración personal para convertirse en una oportunidad de individuación. El concepto central para entender este fenómeno es el arquetipo del ánima en el hombre y el animus en la mujer. Según Jung, el ánima es el arquetipo de la mujer eterna que existe en el inconsciente masculino. Es la personificación de todas las cualidades femeninas que un hombre ha experimentado, desde su madre hasta figuras míticas, y representa sus propios aspectos femeninos reprimidos, la receptividad, la intuición, la creatividad. De manera similar, el animus es la imagen masculina interior en la psique femenina, representando la asertividad, la fuerza, la lógica. El amor imposible es a menudo una poderosa proyección de nuestra propia ánima o animus. Nos enamoramos no de la persona real, sino de la imagen arquetípica que llevamos dentro. La persona inalcanzable se convierte en la pantalla perfecta para esta proyección, porque su misma inaccesibilidad mantiene intacta la fantasía. Si la relación se consumara, la cruda realidad de la persona real, con sus defectos y limitaciones, inevitablemente desmantelaría la proyección. La idealización es tan fuerte precisamente porque la persona no puede ser poseída, lo que permite que el arquetipo se mantenga puro y sin mancha. La intensidad del amor por alguien que no podemos tener es, en esencia, la intensidad del anhelo por nuestro propio ser incompleto. La otra persona es un espejo que nos muestra un potencial, una cualidad o una parte de nosotros mismos que hemos ignorado o reprimido. El dolor de este amor no es la pérdida del otro, sino el dolor de no poder reconocer y abrazar nuestra propia totalidad. El individuo no está sufriendo por la ausencia de un cónyuge, sino por la ausencia de una parte vital de su propia alma. Jung nos invita a no ver a la persona amada como un fin en sí mismo, sino como un mensajero de nuestro propio inconsciente. La tarea no es perseguir a la persona, sino retirar la proyección y comenzar el proceso de integrar el arquetipo. Esto significa reconocer que las cualidades que admiramos y amamos en esa persona, su pasión, su libertad, su inteligencia, su sensibilidad, no le pertenecen exclusivamente a ella, sino que son aspectos de nuestro propio potencial que esperan ser desarrollados. Este proceso de introspección es el corazón de la individuación, el camino para convertirse en un ser completo y unificado. El amor imposible, por lo tanto, se convierte en un catalizador crucial para este viaje. El dolor de la separación obliga al individuo a mirar hacia adentro, a confrontar las partes de sí mismo que ha proyectado y a asumir la responsabilidad de su propia plenitud. En lugar de buscar la salvación en el otro, el individuo debe encontrarla en la integración de su propia psique, abrazando tanto su lado luminoso como su sombra, los aspectos reprimidos y oscuros de su personalidad. La sanación, desde el punto de vista junguiano, no es olvidar a la persona, sino agradecerle el servicio inconsciente que nos ha prestado, el de habernos mostrado un camino hacia nuestra propia totalidad. El amor inalcanzable, en lugar de ser un callejón sin salida, se convierte en la puerta de entrada a la madurez psicológica y a la reconciliación con uno mismo. La fortaleza de la razón, el camino del estoicismo. Mientras que el psicoanálisis se centra en los orígenes internos del dolor, la filosofía estoica se ocupa de cómo gestionar y responder a ese dolor. Para los estoicos, el amor imposible no es un enigma psicológico, sino un desafío práctico que puede ser superado a través del uso de la razón, la autodisciplina y el desapego de lo que no podemos controlar. El principio fundamental del estoicismo es la dicotomía del control. Los filósofos estoicos, como Epicteto y Séneca, nos enseñan a distinguir entre lo que está en nuestro control, nuestras opiniones, juicios, deseos y aversiones, y lo que no lo está,
las acciones de otras personas, la enfermedad, la muerte y, crucialmente, los sentimientos o decisiones de la persona que amamos. El sufrimiento surge cuando confundimos estas dos categorías, aferrándonos a deseos que dependen de factores externos. En el caso del amor imposible, la fuente del dolor no es el amor en sí mismo, sino el deseo irracional de que la persona nos corresponda o de que las circunstancias cambien a nuestro favor. Este deseo nos hace esclavos de una realidad externa. El estoico diría que no debemos lamentar la falta de correspondencia o la imposibilidad de la relación, ya que estos factores están fuera de nuestro control. El sufrimiento es el resultado de nuestros propios juicios sobre la situación. Ejemplo: esto es terrible, no puedo vivir sin esta persona. El camino hacia la paz mental es cambiar nuestros juicios, aceptando la realidad tal como es. Esta aceptación no debe confundirse con la indiferencia o la resignación pasiva. El estoicismo promueve una aceptación activa, lo que se conoce como amor fati, amor al destino. Significa no solo aceptar lo que sucede, sino amarlo, ya que es parte del orden natural del universo. El dolor del amor imposible se convierte en una oportunidad para practicar la virtud. Un estoico no se lamentaría por el dolor, sino que lo usaría como una prueba para fortalecer su carácter. ¿Cómo puedo responder a este dolor con coraje? ¿Cómo puedo actuar con justicia y sabiduría en esta situación? ¿Cómo puedo mantener la templanza y no ceder a los impulsos irracionales? El estoicismo enseña el desapego emocional, no la falta de sentimiento. Nos invita a amar a las personas por lo que son, sin aferrarnos a ellas ni a un resultado específico. El verdadero amor, desde esta perspectiva, es una elección racional que nos hace mejores personas. Si amar a alguien nos hace crecer y actuar virtuosamente, entonces es una fuerza positiva. Si el anhelo nos lleva a la obsesión, a la desesperación y al descuido de nuestras responsabilidades, entonces debemos trabajar para cortar el lazo. La clave es soltar el apego al resultado y, en su lugar, enfocar nuestra energía en nuestras propias acciones y en la búsqueda de la eudaimonía, la floreciente vida humana, que solo se puede lograr a través de la virtud y la razón. El camino estoico para superar el amor imposible es simple en teoría, pero desafiante en la práctica: reconocer que la relación está fuera de nuestro control, aceptar el dolor como una parte inevitable de la vida, y redirigir nuestra atención y energía hacia nuestra propia virtud y crecimiento personal. Al hacer esto, el dolor se transforma de una prisión en una herramienta para la automejora. A menudo, la primera reacción a la imposibilidad de una relación es la represión del dolor. Negar la tristeza, el anhelo o la frustración puede parecer una muestra de fortaleza, una forma de demostrar que la situación no nos afecta. Sin embargo, este acto no es de fortaleza, sino de evasión. El estoicismo no aboga por la negación de la emoción, sino por la correcta valoración de su origen y la sabia gestión de su impacto. Al no permitirnos sentir, construimos una barrera psicológica que nos aísla no solo del dolor, sino también de la capacidad de procesarlo, aprender de él y, en última instancia, sanar. El verdadero poder no reside en la insensibilidad, sino en la capacidad de sentir la emoción en toda su magnitud y, aún así, elegir la respuesta más racional y virtuosa. Aquí es fundamental trazar una línea entre ser fuerte y ser duro. Una persona fuerte no es la que no siente, sino la que es capaz de sentir y de soportar el dolor sin que éste la destruya o la defina. Su fuerza es como la de un árbol flexible que se dobla ante el viento, pero no se rompe. Siente cada ráfaga de dolor, pero utiliza sus raíces para mantenerse firme. Por el contrario, una persona dura es la que construye una coraza para evitar el dolor. Es como una roca que no se dobla, al principio parece inamovible, pero una grieta puede hacer que se fracture por completo. La dureza es una defensa, no una virtud. Nos aísla del mundo y, a largo plazo, nos deja frágiles ante el sufrimiento. La verdadera fortaleza radica en la aceptación del dolor como parte de la experiencia humana, reconociendo que al procesarlo nos volvemos más resilientes y compasivos, no solo con nosotros mismos, sino también con los demás. De la obsesión al crecimiento personal.
El análisis del amor imposible a través del prisma de Freud, Jung y los estoicos revela una verdad fundamental: el verdadero campo de batalla no es externo, sino interno. No es la imposibilidad de la relación lo que nos consume, sino la forma en que nuestras propias pulsiones, proyecciones y juicios reaccionan a esa imposibilidad. Freud nos enseña que el camino hacia la sanación comienza con la honesta confrontación de nuestros deseos más primitivos. La energía de una pulsión frustrada no necesita ser reprimida hasta desaparecer, sino que puede ser sublimada y redirigida hacia fines creativos y productivos que nos enriquezcan. La escritura, el arte, un nuevo proyecto, todos estos pueden ser manifestaciones de esa energía liberada, transformando un deseo destructivo en una fuerza constructiva. Jung nos invita a ir un paso más allá de lo personal y a reconocer la dimensión arquetípica de este anhelo. El amor imposible es una poderosa llamada a la individuación. Nos insta a dejar de buscar nuestra plenitud en el otro y a empezar a reconocer las cualidades que proyectamos como propias. El dolor del desapego no es una pérdida, sino una oportunidad para recuperar fragmentos de nuestra propia alma y construir un ser más completo y auténtico. Finalmente, el estoicismo nos proporciona el marco práctico para gestionar el dolor y las frustraciones inevitables. Nos recuerda que no podemos controlar lo que sienten los demás, pero sí podemos controlar cómo reaccionamos. La aceptación de lo que no podemos cambiar y la disciplina de enfocar nuestra energía en la virtud y la razón son las claves para liberarnos del sufrimiento innecesario. En última instancia, el amor imposible no es una maldición, sino una iniciación. Es una prueba que, cuando se enfrenta con introspección y sabiduría, puede ser el catalizador de la transformación más profunda. Es un viaje que comienza con el dolor de no poder estar con alguien y termina con el inmenso alivio de haber encontrado la paz y la plenitud en uno mismo. Al abrazar este dolor como un maestro, podemos pasar de ser víctimas de nuestras pasiones a arquitectos de nuestro propio destino, libres para amar y vivir con una autenticidad y una fortaleza inquebrantables. Si este mensaje te resonó y te ayudó a entender un poco más el camino de un corazón roto, no olvides darle me gusta, compartirlo con esa persona que lo necesite y suscribirte para seguir explorando juntos el fascinante viaje de la psique humana. Gracias por estar aquí y por tu valentía para sanar.